una hora después porque justo tenía un encuentro de la NEA de un curso que estoy participando, solamente hoy con las debidas disculpas del caso. Es antes de iniciar lo que quisiera socializar con ustedes el día de hoy correspondiente a la unidad 4 que vamos a desarrollar, que es el capítulo de hongos. Felicitarles a todos porque hicieron muy buenos trabajos. Corregí hasta hoy a la mañana 48 entregas de los simuladores, tanto de microscopio como de replicación viral. Muy buenos trabajos. Ya pueden revisar, probablemente ya les llegó el correo de los correspondientes puntajes de cada uno de ellos. También los trabajos de bacterias correspondientes a lo que correspondía al tema de bacterias. Como habrán podido darse cuenta, lo que buscaba también la tarea era que ustedes vayan conociendo el hecho de cómo afectan estos microorganismos tanto al mundo de la zootecnia como al mundo de la agronomía de una manera aplicada. Entonces, a quienes ya entregaron ese trabajo también están hechas las devoluciones y felicitarles por el avance en los correspondientes contenidos. Algunas novedades que tengo para comentar con ustedes. Ya está disponible todo el material correspondiente a lo que sería nuestra primera evaluación parcial. La vamos a tener hasta el capítulo de cromistas, algas y protozoarios, que correspondería al eje de la microbiología general, a los microorganismos que conforman microbiología general. Será el contenido correspondiente para nuestra primera evaluación parcial. La evaluación parcial ya nos indicó la universidad que la realizaremos en la plataforma Classroom. Va a seguir la metodología que ustedes ya llevaron adelante cuando completaron los formularios. O sea, va a ser como un formulario, o sea, va a ser la dinámica del formulario con las preguntas respectivas a los temas y va a tener una duración de 1 hora. Es decir, el examen va a estar cronometrado, se va a abrir a un horario determinado que corresponde al horario de las clases de la institución y va a tener esa duración. Terminado el plazo, se va a cerrar o va a quedar inhabilitado el formulario. Nosotros tenemos prevista nuestra evaluación parcial para el día miércoles 22 de julio. Otra indicación, quiero que vayan avanzando en los correspondientes trabajos CTS. Tenemos fijada la fecha de entrega del trabajo, tanto en el formato escrito como en la exposición o en el video, como decía cada grupo, para el día miércoles 29 de julio. Está el espacio de consultas y también ya en las próximas clases voy a establecer un espacio por si alguien tiene una duda o una consulta sobre el trabajo correspondiente. Eso implica de que por favor vayan leyendo los materiales y vayan socializando con su grupo. Cada uno ya tiene disponible el doc para poder trabajar de manera colaborativa en el Classroom y así poder llevar adelante el trabajo. Entonces, esas son indicaciones generales del avance de nuestro curso de microbiología. El día de hoy, o la unidad de hoy, es la unidad probablemente un poquito más extensa que las anteriores que hemos visto, sobre todo en lo que corresponde a la clasificación taxonómica de hongos. Por eso, tienen dos tareas asociadas a esta unidad. La primera la van a hacer visibilizando siempre los videos que acompañan a la clase, que corresponden a la clasificación taxonómica, y van a tener que elaborar ustedes su propio esquema y su propio resumen. ¿Para qué? Porque ese también es un mecanismo de aprendizaje. Ustedes no van a tener que conocer de memoria todos los representantes del reino fungi, pero sí necesitan conocer cuáles son especies de interés en el área y cuáles son sobre todo las familias y los géneros de mayor relevancia. Eso sí es importante que ustedes lo puedan conocer o al menos sepan que tienen un resumen al cual pueden recurrir el día de mañana para identificar algún tipo de afección micótica, o sea, afecciones realizadas por hongos, ya sea en vegetales o en animales, ya sea zootecnia o agronomía.
Entonces, esa va a ser la primera tarea y la segunda tarea que es un formulario de retroalimentación a los contenidos de características generales de hongos que corresponden a esta unidad. Entonces ahora con el permiso de todos me mudo y quiero hacerles una breve presentación resumen de la unidad 4 que corresponde al capítulo de hongos. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a este grupo de microorganismos, la ciencia específica que estudia los hongos se llama micología. De ahí el nombre también de micosis como afecciones generadas por el grupo de los hongos. ¿Cuál es la importancia biológica de estos microorganismos en los ecosistemas? Su función natural. Son descomponedores de la materia orgánica y eso contribuye mucho a lo que es el ciclaje de nutrientes, de elementos químicos, para contribuir a la nutrición vegetal y a la consecuente provisión de alimentos para los animales. Los hongos, ¿qué tipo de organismos vivos son? Son eucariotas, es decir, ya tienen la célula con características más complejas, tienen ya un núcleo celular bien identificado, son heterótrofas, es decir, requieren acceder a su alimento por un medio que no es el proceso fotosintético, por el hecho de que son aclorofilados, no hay presencia de clorofila. Los hongos son inmóviles y se reproducen por esporas. Tienen las dos formas de reproducción, la sexual y la asexual. Estos hongos pueden ser biótrofos, es decir, parásitos obligados de otros seres vivos, o necrótrofos, cuando son parásitos facultativos y sobre todo degradadores de la materia orgánica, que es su principal función biológica. Algunos de estos hongos viven en simbiosis con otros organismos, es decir, viven asociados a otros organismos y se ayudan mutuamente. Ejemplo de ellos son las micorrizas, y las micorrizas son asociaciones de hongos con raíces de leguminosas que van a contribuir a la fijación de ciertos compuestos o de ciertos elementos químicos al suelo que contribuyen a la nutrición vegetal. Y también tenemos los líquenes, que son asociaciones de hongos con algas. Lo que ustedes ven normalmente en espacios húmedos, con poco ingreso de la luz solar sobre piedras, sobre rocas o en zonas de bosques, que parece como una alfombra verde, son líquenes y son asociaciones de hongos con algas terrestres. De interés industrial o de interés de uso por parte del ser humano, los hongos se utilizan en la industria. El género más reconocido es el género Saccharomyces, que se utiliza para elaborar pan, vino, cerveza, porque contribuye a la fermentación, este hongo en particular. También los hongos contribuyen a la alimentación, el género Pleurotos y el género Agaricus. El grupo de los champiñones son hongos comestibles. Y también los hongos contribuyen a ciertos controles biológicos, sobre todo para controlar insectos se utilizan hongos como Bevaria o Metarrhizium o Entomoptera. Hay varias finalidades a las cuales son destinados los hongos desde su función biológica del ciclaje de la materia. Pero algunos hongos no son benéficos, sino que causan micosis en humanos. Ejemplo de ellos es Aspergillus, que causa una enfermedad conocida como aspergiloma, o Microsporum, que causa la tiña del cuero cabelludo, o Candida albicans, que es un hongo bastante común en el ser humano. Cuando hay un exceso, se tiene la presencia de una enfermedad conocida como la candidiasis. También Candida albicans está presente en animales y se puede dar la transmisión cruzada entre animales y seres humanos de Candida albicans. Y las esporas, que son esos mecanismos de reproducción de los hongos, en algunas ocasiones pueden causar alergias y otras son venenosas que pueden causar intoxicación. Entonces, este es el aspecto no benéfico del grupo del reino fungi o hongos. Ciertas características generales de los hongos, es importante recordar que tienen una estructura o una fase llamada vegetativa, en la cual el organismo va creciendo
y luego una estructura o una fase reproductiva que se da cuando el organismo llegó a su madurez y ya puede dar origen a nuevos individuos. En la primera etapa, cuando empieza a desarrollarse de la estructura o la fase vegetativa, tenemos tres estructuras a poder identificar. La primera estructura, llamada hifa, son ciertos filamentos microscópicos. Es como tener largas extensiones de hilo que tienen una pared celular que está bien definida y que tiene presencia de un compuesto químico llamado quitina que le da rigidez. Voy a cambiar de lámina y acá podemos ver estos hilos o estas extensiones reciben el nombre de hifas. El conjunto de hifas, que son las unidades básicas de los hongos, se llama micelio. Y podemos tener dos tipos de micelio. El micelio externo, que es el que se va a formar sobre la superficie de las hojas, que a veces los podemos visibilizar a trasluz, o sobre los tallos, o sobre los frutos, o el micelio interno, que es el que se forma dentro de un hospedero, dentro de un ser vivo, y puede ser intercelular, cuando crece entre las células y absorbe los nutrientes del hospedero, causando una infección, o puede ser intracelular, cuando incluso penetra dentro de la célula del hospedero para absorber los nutrientes. Entonces el micelio ya es el conjunto de hifas. Volviendo a nuestro esquemita, todo lo que ustedes ven en este gráfico sería un micelio y cada una de estas estructuras parecidas a filamentos son las hifas. Y luego el grupo de micelios recibe el nombre de pleténquima. Ese pleténquima ya es esa agrupación de micelios que pueden ser o prosénquima, cuando está formado por un tejido flojo, es decir, cuando tenemos, es como tener un tejido pero que no está tenso, y las hifas están dispuestas de manera paralela. En este gráfico ven un prosénquima, es como un tejido bastante suelto, y luego tenemos el pseudoesclerénquima o pseudoparénquima. Aquí recordarán, sobre todo al leer esclerénquima o parénquima, tejidos de características vegetales que dan estructura, y reciben el nombre pseudo porque son parecidos a. Y los pseudoesclerénquima o pseudoparénquima son tejidos compactos que están formadas por hifas soldadas, es decir, unidas, rígidas, pegadas una a la otra, como podemos ver en este gráfico de un pseudoesclerénquima que se formó sobre un suelo de un hongo que lo está colonizando. Entonces, en las estructuras vegetativas de los hongos son de carácter asociativo, es decir, unidad básica hifa, le sigue el micelio, que es un conjunto de hifas, y luego le sigue el pleténquima, que es un conjunto de micelios. Entonces son agrupaciones de la unidad o de la estructura anterior. Otras estructuras ya más específicas que pueden estar presentes en algunos momentos de la vida de los hongos o en algunos grupos en particular son, por ejemplo, las rizomorfas. Y aquí tenemos imágenes de rizomorfas, que son hifas que están entrelazadas longitudinalmente y forman como unos cordones que tienen un crecimiento apical. Normalmente las rizomorfas son hifas que crecen cuando están en contacto con el suelo y actúan con un rol parecido al de una raíz que ancla al microorganismo al suelo. Entonces, en este pseudoesclerénquima que ustedes están visibilizando, que se formó sobre el suelo, hay presencia de rizomorfas que actúan como raíces de anclaje al suelo. Otra estructura que está presente en algunos hongos reciben el nombre de esclerosis. En esta imagen que ustedes están visibilizando, que es una imagen vista al microscopio, estos dos círculos son los esclerosis. Los esclerosis son macroscópicos, se pueden ver sin observación del microscopio, pero se ven pequeñitos. Al microscopio se ven de un tamaño mayor, tienen forma esférica, están formadas por hifas compactas unidas unas a otras y son órganos de resistencia, es decir, cuando no hay condiciones en el ambiente para que el hongo pueda continuar desarrollándose y pueda llegar a su madurez y es consecuentemente originar nuevos individuos, ¿qué hace el hongo?
el hongo entra en latencia, duerme, crea un órgano de resistencia a las condiciones adversas para que cuando hayan condiciones favorables él pueda desarrollar. Otra estructura son las clamidosporas que ven en esta imagen. Las clamidosporas son unas células de pared gruesa que están formadas por unas hifas en particular que son responsables de la sobrevivencia de los hongos en condiciones adversas. Entonces, algunos grupos, algunos géneros forman esclerosios y otros forman clamidosporas, que son estos que ustedes están viendo de estructura redondeada con una pared gruesa. Y también puede existir el estroma, que es una estructura de tejido compacta con la característica de que tiene hifas estériles entrelazadas unas con otras que forman fructificaciones de la especie. O sea, el estroma es un área estéril sobre el cual se van a formar algunas estructuras de fructificación, que las vamos a ver ahora como la fase reproductiva. Una vez que un hongo ha pasado toda la fase vegetativa, se desarrolló, llegó a su madurez, inicia su fase reproductiva. En la fase reproductiva vamos a conocer estructuras distintas. En la fase reproductiva vamos a conocer las unidades propagativas, que son aquellas estructuras que van a dar origen a nuevos individuos. Las unidades propagativas, acordándonos que tienen reproducción asexual tanto como sexual, pueden ser fragmentos de las hifas que por reproducción asexual van a dar origen a nuevos individuos, o van a ser células especializadas cuando hablamos de una reproducción del tipo sexual, llamadas unidades propagativas celulares. Son como los oogonios o los espermonios que forman parte para dar origen a nuevos individuos con diferenciación genética. Estas unidades propagativas celulares son unicelulares, es decir, es una sola célula, son hialinas, es decir, no hay presencia de pigmentos en ellas, y pueden tener un núcleo o dos o varios núcleos dentro de cada una de estas unidades propagativas. Tienen una pared delgada o gruesa que le va a caracterizar dependiendo de la especie a la cual pertenece. Estas unidades propagativas celulares pueden tener diferentes nombres, nuevamente dependiendo del género. Se pueden llamar esporangios cuando son asexuales, que van a dar origen a hifas que no tienen tabiques, que no tienen separadores, hifas cenocíticas, y que directamente pueden originar nuevos individuos por fragmentación. O podemos tener las esporangiosporas, que son producidas por fragmentación de estos esporangios, que pueden ser móviles o inmóviles. Cuando son móviles se llaman zoosporas y cuando son inmóviles aplanosporas. O pueden llamarse conidios cuando tienen las hifas con tabiques o septadas. O directamente pueden llamarse esporas cuando forman parte de la reproducción sexual y se pueden llamar ascosporas del grupo Ascomycota o basidiospora del grupo Basidiomycota. En este ejemplo les traje el de los Basidiomycotas, que son hongos en algunas ocasiones visibles o macroscópicos. Se da el proceso de la esporulación, se liberan estas esporas dan origen a nuevos individuos. Acuérdense que la primera unidad de la fase vegetativa que empieza a desarrollarse son las hifas, luego van formando el micelio y luego dan origen a la fracción visible hasta que tengamos finalmente un basidio o una zeta adulta con características genéticas diferentes a lo que sería los que serían los progenitores. Las características de reproducción de los hongos van a poder visibilizar en los videos también disponibles en el clase. Hay algunos factores físicos que afectan al crecimiento de los hongos, así como los que afectaban el crecimiento de las bacterias. Uno de ellos es la temperatura. Y los hongos también tienen rangos de temperatura de mejor desarrollo. Solo que los hongos que son fitopatógenos, los que afectan a las plantas, curiosamente se desarrollan entre 5 y 45 grados, por eso afecta también bastante a lo que es el desarrollo
vegetacional o el desarrollo de la vegetación. Los hongos también pueden ser psicrófilos, aquellos que viven entre 5 y 20 grados, pero este rango de temperatura que ellos aceptan tiene un crecimiento óptimo a los 15 grados. O los mesófilos, que viven entre 10 y 35 grados, con su óptimo a los 25, y los termófilos, que viven entre 20 y 40 grados, que tienen un óptimo de crecimiento a los 35 grados centígrados. Otro factor físico que afecta al crecimiento de los hongos es el oxígeno. Tenemos aquellos que son aeróbicos, es decir, necesitan oxígeno para su desarrollo, o los anaeróbicos facultativos, que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Y el pH, que también va a estar afectando, por más que la mayoría de los hongos viven entre 4 y 9 de valores de rango de pH, tenemos los que son acidófilos, que soportan condiciones por debajo de 7. La gran mayoría de los hongos presentes en lo que vamos a estudiar en microbiología del suelo son acidófilos, por eso que se lleva adelante, además de los procesos de nutrición vegetal, para combatir ciertos hongos que pueden ser fitopatógenos, el proceso de encalado o de mejorar el valor de la acidez o disminuir la acidez del suelo. Los neutrófilos, que viven o necesitan un pH de 7, y los alcalófilos, que necesitan un pH superior al valor de 7. La luz también es un factor físico que afecta a los hongos, sobre todo porque la luz es importante para la esporulación de los hongos, para que algunos hongos puedan liberar sus esporas y que de esta manera se den origen a nuevos individuos, es necesaria la presencia de luz. Y cuando hablamos de luz, hablamos principalmente de luz solar, porque contribuye a la dispersión de estas esporas en el medio. Entonces la luz es un factor físico importante en el crecimiento de los hongos. Y luego la famosa clasificación de hongos. Hay varias clasificaciones de hongos. Nosotros estudiamos la clasificación de hongos de agrios, o lo que se conoce también la clasificación de hongos desde una perspectiva vegetal. Y podemos identificar 5 filum, que son Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota y Deuteromycota. Y dentro de cada filum, las clases correspondientes, y luego dentro de las clases, los géneros y las especies más representativas para el mundo vegetal, y en algunos casos también para las afecciones a el mundo animal. Entonces, sobre clasificación de hongos, les invito a ver los 2 videos que yo preparé y un video complementario que también habla sobre la clasificación vegetal de hongos, para poder elaborar su esquema o resumen de la clasificación de hongos. Entonces, de esta manera, yo cierro mi intervención y ahora abro o dejo expuesto el micrófono por si tengan alguna duda o consulta, ya sea sobre los materiales disponibilizados, sobre lo que estuvimos hablando también el día de hoy. Me pueden escribir al chat también si tienen alguna consulta. No hay consultas, comentarios. Bueno, entonces yo les voy a dejar Rodney, vos me preguntás la esporulación. Perfecto, 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 perfecto. La esporulación es el paso que se da cuando se liberan las esporas presentes en esas unidades propagativas celulares. Entonces, cuando el hongo ya está maduro, cuando el hongo ya desarrolló toda su fase vegetativa, automáticamente empieza a generar esporas. Cuando reconoce que en el ambiente hay condiciones favorables para que pueda desarrollarse un nuevo individuo, es decir, cuando identifica la presencia de nutrientes en el ambiente, las esporas son liberadas en presencia de luz. Por eso la importancia de luz. Cuando el hongo identifica presencia de luz solar
identifica que existen los nutrientes necesarios para que crezca un nuevo individuo, automáticamente libera esporas para que puedan reproducirse y dar lugar a nuevos individuos. Es un proceso automático una vez que el hongo a través de las hifas pueda identificar esas características en el ambiente. Están todos invitados a poder entonces visibilizar los videos que acompañan en esta clase. Como les estuve mencionando, esta es una de las clases un poco más extensas. Tienen 3 videos, tienen un video general y tienen 2 videos que corresponden a la clasificación de los hongos. Sí, me ibas a preguntar algo, Luis, te leo o te escucho como quieras. Y también tienen videos complementarios. La reproducción sexual se da a través de la esporulación, exactamente, así mismo. Entonces vean los videos, hagan cualquier consulta o pregunta en el espacio que tienen disponible, si me quieren escribir al correo, pero es importante acompañar con esos trabajos que ustedes van a hacer para que esos materiales ustedes los puedan tener disponibles y pueda ser un recurso para su estudio, para la evaluación parcial y también para más adelante. Es importante hacer un buen esquema de esa clasificación de los hongos, poder entender también la primera parte. Para eso van a hacer la correspondiente retroalimentación y en cualquier duda o consulta que tengan, entonces están disponibles los espacios para que así lo puedan realizar. Agradezco nuevamente a todos por la presencia el día de hoy. Disculpen nuevamente el cambio de horario. Muchas gracias por quienes han podido estar. Y ya saben, cualquier espacio, duda, consulta, estoy disponible. Pueden visibilizar también